Grabando, chavos. Por favor, llenen la lista de asistencia que les mandé por el chat. Les mandé el Bluetooth, la segunda parte. Te voy a mandar, pues una vez te mando también la primera parte. No creo que ya te la había enviado, pero por aquello de que no, pues te lo vuelvo a enviar, no pasa nada. Entonces la vas a tener a lo mejor 2 veces cargada ahí en tu archivo, ¿no? Ahí va, está cargando. Ahorita que se cargue, te lo mando y empezamos a dar un repaso de la clase pasada. Y continuamos con la clase de hoy. Muy bien, ¿qué estábamos viendo en la clase pasada? Estábamos viendo el Bluetooth. Esta es la fecha en la que la vi la primera vez hace un año, así que hay disculpa la fecha. Decíamos que el Bluetooth se llamaba así por el rey danés del siglo X que se llamaba Harald Blåtand. Y decía Bluetooth porque tenía un diente que seguramente se le había quebrado la raíz y tenía un tono azulado o ennegrecido, se pone negro, ¿verdad? Y pues era famoso por sus habilidades comunicativas y por haber logrado el comienzo. Fue el primer cristiano en llegar a los países escandinavos. Pues él era de danés. ¿De dónde son los daneses? A ver, cultura general. Hola. ¿De dónde son los daneses? ¿No saben? Son de Dinamarca. Entonces, era un rey de Dinamarca y pues también Dinamarca era parte de Escocia, Escocia no, perdón, de, ay, de Suecia y parte de Noruega, o sea, pero pues son parte, aunque es un país europeo, o sea, pegado continental, es considerado como parte de un país escandinavo, entonces es un rey escandinavo, vikingo, Siguiente, entonces decíamos que ese vikingo, pues escriben en runas, y las letras de su nombre era HB, que era Harald Blåtand, y pues juntaron las dos letras y llegaron a el logotipo de Bluetooth, ¿verdad? O sea, bueno, que se juntaron últimamente la gente que hizo el Bluetooth de nombre a Harald Blåtand y le puso ese nombre. Ok. Decíamos que la primera compañía que lo comercializó. ¿Sí habíamos visto esto? ¿Sí o no? Hola. Sí, 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 este ya lo habíamos visto. ya lo había visto. Sí, o sea, nada más empezamos a hacer repaso. Luego digo, vamos a dar un repaso y luego resulta que eso no lo habíamos visto. Entonces, entonces qué bueno, así me voy rápido. Decíamos que la compañía que lo comercializó fue Ericsson y que hizo un grupo que le llamó Grupo de Interés Especial o CIG en inglés, Special Interest Group. Y el Special Interest Group estaba formado por 5 compañías, que era Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba, Intel. Y fueron las que empezaron a desarrollar el Bluetooth. Pues es que, ponte a pensar, ellos no inventaron el hilo negro, o sea, ya existían las radiofrecuencias, ya existían los medios de comunicación. Lo que ellos hicieron fue usar una radiofrecuencia especial, o sea, a una cierta frecuencia, y esa frecuencia la metieron en diferentes aparatos que manejaba telefonía pues inalámbrica, computadoras como IBM y Intel y Toshiba, que manejaba computadoras, impresoras, calculadoras. Entonces todos esos aparatos tenían una gama para poderse interconectar. Muy bien. Entonces, ¿qué es el Bluetooth? Decíamos que pues es un ancho de banda, vamos a llamarlo así. Yo diría que es un ancho de banda, que opera en la banda de 2.4 GHz. O sea, y es exclusiva para el uso de Bluetooth, aunque se parece mucho a la de Wi-Fi, pero vamos a ver Wi-Fi, vamos a ver la diferencia entre Bluetooth y Wi-Fi, ¿no? Ahorita nada más estamos viendo lo que es el Bluetooth. Tiene un alcance muy corto por esa frecuencia que utiliza. 2.4 GHz, a esa frecuencia te permite enviar un montón de información de una manera muy segura y sobre todo que muy rápida. Es muy rápido para transmitir a esa velocidad, porque son gigahertz, o sea, muy rápido, o sea, muy rápido. Entonces, y básicamente es eso, la frecuencia de 2.4 GHz.
Este es el tamaño de un microchip Bluetooth. Ya nada más le faltaría la antenita, pero básicamente es el tamaño en la que, tú lo has visto cuando manejábamos las antenas de Bluetooth ahí en el taller de electrónica, que son chiquitas. Y decíamos, bueno, que es un estándar empleado en los enlaces de radio de corto alcance. Ya sabemos que es de corto alcance, tiene como 10 metros más o menos. Destinado a reemplazar el cableado existente entre dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, asistentes personales digitales, PDA, computadoras y muchos otros dispositivos. Okay. Dice, el radio de Bluetooth es un paquete de microchip, aquí está, que opera a una banda de frecuencia disponible mundialmente, que es la de 2.4 GHz. Decíamos nosotros que usábamos una cosa que se llama el frequency hopping o saltos de frecuencia. Entonces tú tienes una banda que va del 240, entonces es el ancho de banda, mira. O sea, va desde 240 hasta 248. Entonces tú una señal la puedes encriptar por medio del frequency hopping, que es el I. Ay, se me fue la letra. Pero es el frequency hop. Tiene unas siglas. Después las checamos. Aquí están. Entonces, por ejemplo, tú mandas este dato a una frecuencia y luego cambias la frecuencia a esta frecuencia y luego la cambias para esta y luego la cambias para esta. Y así transmites toda la información. Obviamente tienes que tener el código para poder decodificarla. Si no tienes el código, pues solamente vas a escuchar ruido. Aquí tenemos otro caso de frequency hopping. Tenemos 4 bandas de frecuencia y esa señal cambia constantemente entre esas 4 bandas. Esa es la codificación. Y tú checas aquí, pues lleva un patrón. Es amarillo, azul, rojo, verde, amarillo, azul, rojo, verde, amarillo, azul, rojo, verde. Aquí está, es el FHSS. Son las siglas que andaba buscando. Es el espectro ensanchado por salto de frecuencia, que viene del Frequency Hopping Split Spectrum. O es como, pues es Hopping Frequency, salto de frecuencia. Y spread es como ensanchar o abrirse. Y espectro es espectro. Es el espectro ensanchado de salto de frecuencia. Es una técnica de modulación en espectro ensanchado, en el que la señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en frecuencia sincrónicamente con el transmisor. O sea, tanto el transmisor como el receptor mantienen el mismo código, si no, no podríamos nosotros si no, nosotros no podríamos descifrar el código, ¿verdad? El código sería indescifrable. Entonces, lo que haces es mandar el código, mandar la señal, pero también mandas el código. Y el receptor recibe, el receptor para el que está, el que está enlazado con el aparato, va a recibir ese código nada más. Los demás no lo van a recibir si no lo has enlazado tú. Ok, ya. Dice, los receptores no autorizados escucharán una señal ininteligible a los que no están enlazados. Si se intenta interceptar la señal, solo se conseguirá para unos pocos bits, no para toda la información. Y aquí tenemos un ejemplo de FHSS, que es el espectro ensanchado. Según la transmisión en espectro ensanchado ofrece 3 ventajas principales. Las señales en espectro ensanchado son altamente resistentes al ruido y a la interferencia. Eso es una cosa importante. También, obviamente, una es resistencia al ruido. Las señales en espectro ensanchado son difíciles de interceptar, son difíciles de interceptar las siguientes. Y la transmisión de espectro ensanchado pueden compartir una banda de frecuencia con muchos transmisores convencionales. O sea, pueden compartir el ancho de banda. O sea, yo puedo conectar varios aparatos. Imagínate varias bocinas Bluetooth y recibir la misma señal y no hay una mínima interferencia. ¿Cuál es la desventaja? Su reducido ancho de banda, porque solamente tenemos del 2.4 al 2.48,
porque utilizan solo porciones del ancho de banda total disponible. Esa es la ventaja. Aquí, si tú tienes la ventaja que tiene el de la interferencia con VFHSS es que si tú tienes un dato que lo estás repartiendo así, como este patrón, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, y pierdes un dato porque hay una interferencia, pues el resto del sistema lo deduce, lo deduce. Entonces, ese dato se puede reemplazar o se puede sobreescribir. O quizás solamente aparezca un punto en blanco en la imagen si estás enviando una imagen. Pero muchas veces ni siquiera eso aparece porque el mismo sistema lo puede deducir. Me faltó este dato, pero tiene que ser aquí, porque todo lo demás te va dando un orden. Sí, imagínate que estoy llenando una pantalla de negro y de pronto aparece un punto blanco, pues ese sistema, pues este punto blanco debe ser negro, entonces se lo paso a negro, ¿no? Ahí está. Así es como se hace un reemplazo de bit perdido. Y decíamos que había diferentes tipos cuatro tipos de frecuencia. Este, bueno, cada país tenía su banda, es lo que decíamos. Y los canales que iba a transmitir. O sea, decíamos que es una convención internacional, sí, pero cada país toma sus propias decisiones, ¿verdad? Después aquí decíamos que la potencia, según la clase que estamos hablando, o sea, tiene que ver la potencia que tú le pones y también tiene que ver con la frecuencia. A frecuencia más alta, pues obtienen menos potencia, pero en este caso, como las frecuencias son muy similares, vamos a decir que eso no nos va a afectar. Entonces, sí, porque de 2.4 a 2.8 hay muy poca diferencia en frecuencias. Entonces, la cuestión es que sí tiene que ver con la potencia que tú le pones al dispositivo para la transmisión y recepción de señal. Y entonces, ya a más potencia, pues más alcance. A 100 megawatts obtienes más o menos como 100 metros de alcance. En Bluetooth es una cuadra. Pero conforme vas bajando la frecuencia, yo creo que esto no era megawatt, sería demasiado, sería miliwatt. No podrías tener un aparato en tu casa que transmitiera megawatts, porque para transmitir kilowatts es un aparato del tamaño de un edificio. Imagínate megawatts, ni siquiera me quiero imaginar. Este es para una estación de radio, de AM, manejan kilowatts. Pero para el Bluetooth sería, aquí se equivocaron, este es un miliwatt. A 100 miliwatts, 100 metros. A 2.5 miliwatts, 200 metros. Y a 1 miliwatt, aproximadamente 1 metro. Entonces nosotros andamos más o menos como a 2.5. Andamos entre 1 y 2, más o menos. Entonces el alcance va entre 1 y 10, aproximadamente. Y aquí tenemos las clases, ¿no? Aquí tenemos la clase 1, la clase 3, que tiene un alcance de 1 metro. O sea, son cosas que tienen que estar los zapatos muy cercanos para poderse conectar. Por ejemplo, una impresora. Tenemos la clase 2, que es la que tiene un alcance de 10 metros. Una bocina de Bluetooth, por ejemplo. Y tenemos de hasta 100 metros, que es la clase 1. Y esa de clase 1, pues, nunca me ha tocado ver un Bluetooth que alcance una cuadra, o sea, que sea de clase 1. Aquí no los he visto, no sé si hay aquí. Muy bien. Y tenemos la red PAN, decíamos, que el PAN es el Personal Area Network, que tú puedes hacer una red de área personal con todos los aparatos vinculados a un dispositivo de Bluetooth, pero ninguno de ellos lleva un alambre, todo está en alámbrico, ¿verdad? Y después vamos a ver lo que sigue a continuación. Déjame salirme de esta pantalla. Hasta ahí fue la primera parte, lo que ya habíamos visto, solamente que teníamos que ver un repaso. Tenemos poquita gente hoy, tenemos solamente 6 participantes. Supongo que es por lo del concurso. Muy bien. Entonces vamos a ver la segunda parte de Bluetooth. Aquí nos quedamos. Ahora sí. Ahora sí empezamos clase nueva, chicos. La demás fue un avance. El segundo parcial va a ser sobre Bluetooth, así que todo eso viene en el segundo parcial, chavos. Este,
Los protocolos que la rigen, pues, ¿cuáles son? Por ejemplo, tenemos bueno, este diagrama que ves aquí, lo vamos a ir viendo por partes, porque así solo no te dice nada, ¿no? Entonces vamos a ver, esos son los protocolos, técnicamente, pero los vamos a ver por partes, porque es un poco confuso. Aquí viene una clase, y esto viene en el examen, lo peor del caso. Ok, entonces, dice, es un protocolo de comunicación inalámbrica, eso ya lo sabemos, de corto alcance, también lo sabemos. Es decir, un protocolo que permite comunicar sin cables distintos dispositivos que están cerca uno del otro, también lo sabemos. Diseñado y mantenido por el SIG, que es el Bluetooth Special Interest Group, que también ya lo vimos, que solo conforman 5 compañías importantes. Digo, ¿por qué es importante? Porque el copyright para el Bluetooth es para esas 5 compañías. Si tú quisieras lanzar un sistema Bluetooth, tendrías que pagarle derechos a ese grupo que está ahí, ¿no? O sea, tienes que pagar un impuesto por usar su sistema. O sea, el cual es una asociación de empresas las cuales tienen un interés en esta tecnología. Ya lo habíamos visto. O sea, el Bluetooth es como una pequeña red wireless de poco alcance, de corto alcance. Estas son las arquitecturas de los protocolos de Bluetooth. Pues así están estructurados, como una estructura. Esto verlo como una estructura, ¿no? O sea, ¿qué se apoya en qué y a qué nivel está? Sí, pues es importante, ¿qué se apoya? ¿Cuál es su nivel? Empezamos, vamos a analizar todo ese chat que está ahí. Dice, el Bluetooth es en realidad una pila de protocolos. Estos son los protocolos, ¿no? Es que las cosas parecen sencillas cuando las ves, pero a veces no son tan sencillas como se ven. O sea, el Bluetooth dice, es que nada más es transmitir de 2.4 a 2.48. No, tiene un protocolo. Y ese protocolo pues, es un lenguaje, ¿verdad? No solamente tiene que ver con el frequency hopping spectrum, no solamente tiene que ver con el espectro de brincos, sino que también tiene que ver con otras cosas. O sea, siendo el protocolo de más abajo, o sea, el Bluetooth radio, que está aquí, el que se encarga de los temas de ondas de radio, etc. Curioso, porque tú dices, no, es que solamente es transmitida a 2.4 GHz. No, esa es la parte que ni siquiera la tratamos, porque se supone que eso lo tratan otras materias, ¿no? Que tienen que ver solamente con la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas, sino que lo que nos interesa es todo lo que está arriba, para que lo que compete a Bluetooth. Muy bien. Es el que se encarga de los temas de ondas radio, es este. Y los protocolos de más arriba, que son todos estos, los que se encargan del direccionamiento de datos. Y eso es lo que le compete a Bluetooth, el direccionamiento, bueno, el direccionamiento de datos. Eso es lo importante. Muy bien. Dice, empezando por abajo, la pila tenemos el Bluetooth Radio, es este que tenemos aquí. Ahí está, es eso. Dice, empezando por abajo, en la pila tenemos el protocolo Bluetooth Radio, el cual define cómo funciona una parte de radio de Bluetooth. Entre otras cosas, define que el Bluetooth funciona a 2.4 GHz, la misma frecuencia que utiliza. Este es un protocolo de la IEEE, y esta es una clase muy larga y muy tediosa, pero la tengo que dar. Tiene que ver con los protocolos de comunicación. Te lo piden en el programa. Entonces, el protocolo de la IEEE, la IEEE es una sociedad de ingenieros que vamos a poder explicar más adelante qué hace. Y maneja el protocolo 802.11 y un montón de protocolos. Pero el del Bluetooth Radio está exclusivamente en el 802.11, ¿no? Entonces ellos son los que dicen, vamos a hacer protocolos, hacemos como apartados diferentes para esos protocolos, para que queden como que escritos, vamos a decir que son como los lineamientos para un diseño de Bluetooth, para que todos hagan lo mismo. Los lineamientos son para dar orden, o sea, que toda la gente haga lo mismo. Entonces, esos son lineamientos del Bluetooth. Aquí está el Bluetooth Red. ¿Okay?
seguimos. Una vez que dos dispositivos se entienden, porque utilizan la misma frecuencia y reglas definidas por Bluetooth Radio, fundamental, y están sintonizados a la misma frecuencia, existen dos protocolos en Bluetooth que ya pueden funcionar cuando se cumple este protocolo. O sea, una vez que están controlados, que están conectados, entonces aparece el LMP y el L2CAP. Ahora sí, el LMP es este que tienes aquí y el L2CAP. O sea, primeramente empezamos con los de radio y con su ancho de banda, que es este. Y luego ya pasamos a los otros dos protocolos. Ah, Aquí tenemos una línea, esa línea son la interfase del controlador host, o sea, del controlador, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra host en español? Huésped, no, es Es el que como hospeda. moderador, ¿no? No, moderador. Podría ser, pero host es como huésped y cuál, o sea, si yo soy el encargado de un hotel, tú eres el huésped si eres el cliente. Pero si eres el hotel, ¿cómo se dice? Anfitrión. Es el anfitrión, es la palabra. O sea, es la interfaz de control del anfitrión. O sea, es el que está enviando el Bluetooth. ¿Sí quedó claro? Entonces, lo que se está conectando al Bluetooth que está emitiendo es el huésped. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Hola. Hay anfitrión y hay huésped. Entonces, el dueño de la casa es el anfitrión. Entonces, esto es como el anfitrión. ¿Sí? Y el guest, pues viene siendo el aparato que se está conectando al Bluetooth. Entonces, ese es el host. ¿Sí? Es el interfaz de control del anfitrión. Muy bien. Siguiente. Ese LNP. Déjame checarte exactamente la traducción del host. Hold on. Es que sí, como que no me queda muy claro que sea, bueno, hay una que hay alguna palabra que se acople mejor. Lo que pasa es que pues a veces queremos escucharlo todo en nuestro idioma, ¿no? Pero pues es que en español se le dice host también, host, anfitrión. Si checan, se me chivó, déjame voltear. Sí, bueno, ¿qué dice? Host, host. Ahí me disculpan, pero esta mañana amanecí con migraña. Anoche sí dormí, pero sí, mira, déjame dejar otra vez para que vean la traducción que tengo. Creo que anoche sí dormí, pero no sé por qué tuve muchos sueños raros, ¿no? Mira, se está desenfocando. Aquí tengo el desenfoque de pantalla, déjame quitar el efecto de fondo. A mí nunca me funcionan los efectos de fondo, siempre funcionan mal. Fantástico. O sea, aplicar, ya. Ahora sí. Si no funcionan los efectos de fondo, pero no funcionan mal. Ahora sí. Alcanzan a leer ahí que dice host anfitrión. ¿Sí ven? Sí, no, no mucho, pero sí se distingue. Sí, es anfitrión. O sea, la traducción es esa, fíjate que, qué curioso. O sea, yo dije, pues si no es huésped, ¿qué es? Pues el anfitrión, ¿verdad? Pues, es el anfitrión, sí. Directo. Muy bien, déjame seguir con papel. Entonces vamos a decirle anfitrión, ¿verdad? Que es el que emite el Bluetooth. O sea, lo importante es ese concepto, ¿no? Que es el que emite el Bluetooth. Ok, dice, el LMP es el protocolo que se encarga de la conectividad entre los dispositivos Bluetooth, temas de calidad de servicio, etcétera. O sea, es un protocolo que se encarga de cómo se van a conectar los dispositivos. Es esto que tenemos aquí. Pues obviamente, antes de todo lo demás, pues tenemos que asegurar la conectividad y la calidad de servicio. Sí, porque pues para qué quieres todo lo demás, ¿no? Si no tienes calidad ni buena conectividad. Y este es el protocolo que se encarga del LMP. Dice, una característica importante del LMP es que el Bluetooth se mueve entre 79 frecuencias. Ok, hay que tomar en cuenta, es muy interesante.
Ah, déjame hacer un cálculo. Déjame hacer un cálculo. Es que estamos hablando de gigahertz. Entonces, sí, porque serían, a ver, vamos a hacer cálculos. Si son, si son 400, 2.448 es la máxima. No, me expliqué como que tenía algo escrito antes. Oh gosh, qué difícil. Para levantarse en las mañanas sin ganas de pensar, ¿no? Entonces, 2.48 menos 2.4, pues son 0.8, no 0.08, pero esos son en gigahertz. O sea, son 2.08, son en gigahertz. Puntos, déjame borrar, porque no me parece aquí para borrar todo. Ok, antes aparecía un 6. Ah, es que esto está como simplificado, no entendí. Ok, entonces en este caso, si tú tienes .08 y lo multiplicas por mil, te va a dar 80, mira. Ah, ok. Sí, o sea, si tú restas 2.48, ya me salió el cálculo, 2.48, ay, perdón. Le restas, perdón, sí, le restas 2.8, 8, imagínate que es un 8. Estaba bien severo. No, déjame borrar todo. Si a 2.48 le restas 2.8 te da 0.08. Y si ese 0.08 lo multiplicas por 1000, te da 80. O sea, son los canales disponibles del 0 al 79, son los 80 canales que te dan. Porque cada canal está dado, acuérdate que esto está en gigahertz. Lo que sigue de gigas son megahertz. Entonces, si cada lap, o sea, cada salto, lo vas a dar entre en megahertz. Pues es que es un montón de información. Entonces, son 79 canales disponibles. O sea, ahí se ejemplificaba con 4, pero son 79. Entonces se puede codificar perfectamente en esos 79 canales o saltos de frecuencia, ¿no? Dice, por ejemplo, es decir, te enviaré el primer paquete por la 39, el segundo por la 45, el tercero por la 68, y así hasta utilizar los 79 canales y vuelve a empezar la secuencia. O sea, esa es la forma en la que encripta. O sea, el que se encarga de encriptar entonces es el LMP. ¿Sí? Dice, una característica importante es que el Bluetooth se mueve, ok. Bueno, esto es una más lógico así, pero no digo quién lo hace, pero es el LMP. O sea, antes de salir, te tienen que quitar aquí. Dice, una vez que el LMP ha establecido el enlace de radio entre dos dispositivos, entra en juego el siguiente protocolo, que es el L2CAP. Ya esto ya está fuera de la interfase del anfitrión. Dice, el L2CAP es un protocolo que define una serie de puertos que se pueden utilizar para mandar y recibir datos mediante la capa de abajo. Define una forma en la que varias aplicaciones se pueden enviar datos y recibir datos utilizando las ondas de radio de Bluetooth, sin contribuir a quién es, sin confundir de quién es qué. De la misma forma que el TCP/IP, ¿sí saben qué es el TCP/IP? Son los protocolos de Internet, es Internet Protocol. Y esta es una forma de comunicación para, déjame decirte, es una TCP/IP, ahorita te digo, que sí, son unas siglas, nada más que me puedo ver las siglas. TCP/IP, TCP/IP. Sí, ahorita lo voy a explicar de todas maneras, ¿no? Pero pues bueno, dice, la familia de protocolo de Internet es un conjunto de protocolos
que no te dice aquí exactamente qué significa. Bueno. Es protocolo de control de transmisión. Protocolo de control de transmisión, de la... ok, es eso. Protocolos de control de transmisión y protocolos de Internet. Eso es lo que significa ese protocolo de transmisión. Pues todo el protocolo de transmisión de Internet la maneja la L2CAP, ok, el TCP/IP, que es el protocolo de control de transmisión. Dice, la LC, bueno, define una serie de puertos, es una forma en la que varias aplicaciones se pueden enviar y recibir datos, pues obviamente, y obviamente utiliza el protocolo de transmisión de información, el protocolo de control de transmisión, protocolo de control de transmisión, así ya no se me va a olvidar, protocolo de control de transmisión del protocolo de Internet, que permite que un mismo protocolo de Internet pueda enviar y recibir datos por el mismo cable para distintas aplicaciones a la vez haciendo uso de los puertos. O sea, en este caso tú puedes recibir 2 o 3 mensajes de Bluetooth y no los mezcla. Como van saltándose frecuencias, solamente cuida de que simultáneamente no pasen por el mismo canal 2 frecuencias. Entonces pueden pasar por diferentes canales 2 señales y las está recibiendo. Y por ejemplo, los servidores de web utilizan el puerto 80 y así el tráfico de la web se puede distinguir del tráfico FTP que va por el puerto 21, aunque en realidad todos son pulsos eléctricos por el mismo cable. Tú ves como que pasan pulsos eléctricos por el mismo cable, pero lo que estamos viendo es que son 2 o 3 o 4 pulsos eléctricos. Entonces tú puedes mandar. Yo recuerdo cuando empezó la fibra óptica, pues eran llamadas telefónicas, entonces pasaban por una sola fibra óptica hasta 10.000 llamadas telefónicas simultáneas. ¿Cómo lo hacían? Pues es que como por el ancho de banda y por las frecuencias, podían luego recuperarse del otro lado, ¿no? No nos permiten. Y el FTP es nuestro protocolo de transferencia de archivos. Este es el protocolo de transferencia de archivos, ¿ok? Es un lenguaje para transferir o enviar archivos de audio, de video, de imágenes y demás. Y obviamente va muy relacionado con el protocolo de control de transmisión. Muy bien. Ese es el que hace el L2CAP. Y es eso. Ya tenemos cada una de las partes hasta. Vamos a seguir adelante para terminar de explicar los protocolos. El L2CAP dispone de 32.767 puertos disponibles para que las aplicaciones lo utilicen al comunicarse mediante Bluetooth. Son todos los puertos que tienen 32.769. Bueno, ahorita voy a checar por qué el número, ¿no? 32.769. Ok. Esto es lo que te estaba explicando. Aquí estamos, el TCP/IP. El protocolo de transferencia de archivos, que es el FTP, dice en inglés File Transfer Protocol o FTP. Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una sola red. TCP, que es la Transmission Control Protocol, el protocolo de control de transmisión, basado en la arquitectura del cliente-servidor. Mira, sí, bueno, el cliente es el que se está conectando y el servidor es el que está proporcionando la información. Normalmente esto se utiliza más en Internet. Por ejemplo, tienes un servidor de Internet y tienes un cliente que es el aparato que estás conectando al servidor. Se parece mucho al host y al guest técnicamente. O sea, es el que da la información y el que recibe la información. Entonces eso es el tipo host guest, o sea, anfitrión huésped. Así. O sea, es que las arquitecturas en comunicación pues siempre van a ser así. Para domótica, para automatización, para computación, para todo. Siempre es un cliente y un servidor. Muy bien. Entonces aquí tú tienes un servidor que te está dando el internet, transfiere archivos al cliente
y luego el cliente manda información a la nube. Imagínate que no, que yo esta presentación la quiero almacenar en Google Drive. Y pues no, pues manda la Google Drive a la nube. Y luego esa nube, pues ¿dónde está? Pues adentro del servidor. Entonces técnicamente yo estoy recibiendo información del servidor y estoy enviando información al servidor. Eso es un protocolo FTP. Es el protocolo de transferencia de archivos. Aquí estamos transmitiendo archivos, así es. Sí, las siglas TCP/IP hacen referencia a este grupo de protocolos. TCP es el protocolo de control de transmisión, que permite establecer una conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un transporte fiable de datos. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los protocolos que vamos? Seguimos adelante. Hasta aquí nada más para explicar estos que llevamos hasta aquí. Para simplificarlo, podemos hacer una equivalencia entre las redes cableadas normales y Bluetooth. Voy a ponerlo así porque luego a veces no me fui en orden poniendo esto, así que déjenme poner toda la página. Dice, ya encima de la L2CAP trabaja, es que es LCCCAP, o es, sí, es el LCCCAP, es el L2CAP. Trabaja la RFCOM, es esta, la RFCOM, la que está en rojo. Dice, un protocolo es otro protocolo. Este es un protocolo arriba de otro protocolo. Cada uno de estos es un protocolo. O cada una de estas maneja su protocolo. Por ejemplo, esto maneja la FTP y el TCP/IP. Y esta es otro protocolo que trabaja con el RFCOM. El RFCOM trabaja con un protocolo que emula las conexiones por puertos serie, disponible en 30 puertos, que va a haber una 30, y solo puede gestionar 6 conexiones como máximo a la vez. Dice, para simplificarlo podemos hacer una equivalencia entre las redes cableadas, o sea, imagínate que fuera cable, normales y Bluetooth, para que se vea claramente dónde encaja y qué hace cada protocolo. Bluetooth radio sería el cable en sí mismo, o sea, Bluetooth radio, ese es el cable. L2CAP, este que tenemos aquí, sería el Ethernet, o sea, sería la información, o más bien la información viajando, y el RFCOM sería como el TCP/IP, o sea, similar al protocolo de control de, de transmisión, Pero básicamente, pues es un protocolo que lo que tenemos que entender es que es un protocolo que emula conexiones de 30 puertos y solamente maneja con 6 conexiones. Es información importante. Ok. Después tenemos qué es el Host Controller Interface. El HCI, Host Controller Interface, es la forma en la que el ordenador o el móvil se comunica con el dispositivo móvil. Es decir, los dispositivos Bluetooth, por ejemplo, esos pequeños dispositivos USB que conectas a tu ordenador para disponer de Bluetooth, tienen dentro un microprocesador, una memoria, registro y áreas de memoria, donde se almacena un pequeño programa llamado firmware de Bluetooth. O sea, acuérdate que software, hardware, firmware es algo así, hardware, el firmware es algo así como la firma que a manera de software para que se pueda transmitir este protocolo. O sea, y esa firmware es el que hizo el LSIG, que es el grupo de 5 compañías que idearon esa firma. Y entonces ese pequeño programa está dentro de memoria, registros y demás, para poder encriptar una información y poderla enviar. Que se ejecuta dentro del procesador que tiene dentro del Bluetooth y que se encarga del tema del LNP. O sea, el LNP. Los saltos entre frecuencias, el FHSS, la conectividad por radio, etcétera, todos los temas de frecuencia bajo nivel. Eso básicamente es lo que hace el host. No sé por qué lo hice así, pero bueno, ahí disculpenme.
Ahí está. Aquí tenemos nosotros cómo está un CPU. Básicamente es la forma en que te vas a encontrar el CPU siempre. Tienes una memoria local, donde tienes acumuladores, registros, controladores, buffer, flash, dentro de la memoria local. Y hay una comunicación de ida y venida con la ALU, que es la unidad aritmética lógica, que es la que hace las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, y las operaciones lógicas, AND, OR, NAND, NOR, XOR, todos esos. Y la unidad de control, que es la que lleva el control entre la memoria local. Por ejemplo, tú tienes aquí información almacenada y aquí tienes este es un buen administrador, pero no hace operaciones. Entonces, lo que hace oye, me está pidiendo una suma de 2 más 2. Pues sacas de la memoria que es un 2 y que es otro 2 y se la pasas a la unidad aritmética lógica para que la sume. Y luego ya eso ya lo pasarías más adelante. Pues a partir de la unidad de control lo pasarías al display, por ejemplo. 2 más 2 igual a 4, ¿no? Entonces es algo así, una forma muy simple para explicarte cómo funcionan estos bloques. La unidad de control direcciona los datos, saca la información de la memoria RAM. Estamos hablando de una memoria diferente, porque puede ser que tengas una unidad de almacenamiento conectada también. Entonces, pero esa unidad de almacenamiento no la puedes procesar en la unidad de almacenamiento. Por ejemplo, si tengo una USB como esta que tengo aquí en mi mano, una memoria USB, pues no la puedo trabajar aquí la información, la tengo que pasar a la memoria RAM de la computadora. Y una vez que está ahí, ya la puedo procesar y ese procesador lo vuelvo a mandar a la USB. Te da la impresión de que todo lo trabajaste en la USB, pero para poderlo ver en la pantalla de la computadora tuvo que haber estado en la memoria RAM. Eso es importante. Muy bien. Nada más, les voy a pasar un video antes de pasar a la siguiente, para que esto vaya quedando un poquito más. Descartamos los cambios, pero un momento. Déjame dejarlo transmitir un momento para ponerte el video. Un momento. ¿Cuántos llegaron? Muy poquitos. Tenemos 8. Bueno, con esos 8. Espérate un momento, nada más déjame pasarme al video. ¿Ya se apuntaron en la lista de sugerencias, chavos? Sí. Es que hay mucha información, pero se me movió aquí la información. Pero, ok. Si nada más es algo así como para recalcar lo que estamos viendo ahorita, nada más que casi todo viene, pero viene, bueno, esta parece ser que esta vez están muy largos los videos. Te voy a mandar, está muy largo. Estoy buscando uno más corto. Bueno, ok, creo que ahí te va, mira. Es es que está menos largo que el otro. Por eso estaba acá cambiándole el video, porque este video está menos. Porque le voy a poner un video así descansamos ustedes y yo. Pero es para cerrar también el tema de los protocolos, ¿sí? Ayudando. Salve, salve, galera. Bom, mais uma aula aqui de... Ay, perdón. Este no está en español. Ese no está en español, ese está ¿cómo se llama? En portugués, o menos ahí. Déjame pasarte uno que esté en español, otra vez. Estoy buscando la información, pero tengo uno, pero es que el que te iba a pasar está muy bueno y en español.
Dura casi 40 minutos, está bastante largo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar por la parte. Lo podemos ver en dos partes. Entonces, sí, porque el otro está en portugués, y pues, ¿para qué lo tenemos en portugués? Y la información estaba buena, nada más que está en portugués. Ahí les va. ¿Lo escuchan? Solo vamos a ver una parte, no todo. ¿Lo están escuchando? Sí, Buenos días, compañeros y profesor Morán, que usamos habitualmente. Muy motivadora, muy buena para descubrir los secretos que hay. Déjame En inglés es déjame Heraldic aprovechar, que adelantarme traducido con de los protocolos. emisión y recepción, los cuales, y que Ok. por medio de esta reunión, por interés, se le ocurrió empezar a implementar este tipo de cosas mediante unos, unas áreas denominadas Ethernet y Scatternet, que más adelante vamos a hablar de ello. Y esta idea fue propuesta a lo que yo diría por su jefe principal en Intel Corporation, quien le dijo que si ya estaba preparado para poder realizar un proyecto como tal. ¿Podrías continuar, Alex? Ok. En 1994, Sony Ericsson, o Ericsson Mobile en aquel entonces, comenzó a investigar sobre cómo diseñar una interfaz que fuese de baja potencia y bajo costo, para así poder implementarla dentro de los teléfonos móviles. Jim Kardach, siendo como el principal el ingeniero en todo esto, se jugó un importante papel dentro de lo que viene siendo un SIG. Un SIG viene siendo un grupo de interés especial. Este grupo de interés especial trabaja en lo que viene siendo el área industrial, médica y en las ciencias. Lo que viene siendo este grupo de interés, este grupo de interés social fue conformado por lo que viene siendo Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba e Intel. Siendo así todo esto, en 1997, Jim obtuvo una asignación para poder descubrir este tipo de comunicación inalámbrica para poderlo integrar en los portátiles. Su jefe directo pues le hace la mención de que tendrán una reunión en Ericsson y pues que pues tiene que presentar todo este rollo. Y, No, eso ya lo vimos, así que vamos a pasarnos a los protocolos. Déjame ver si están en formato de paquetes para que los empecemos. Que está aplicando lo mismo que ya expliqué, así que vamos a ver si las características. Este protocolo como tal, estamos viendo aquí abajo, trabaja dentro de 79 canales diferentes, los cuales se encuentran entre los 2.402 GHz y los 2.408 GHz, lo cual hace que resulte más fácil la transferencia de datos de voz y de audio. Este protocolo fue diseñado para dispositivos que tienen un corto alcance de emisión y recepción, los cuales fueron denominados por 4 diferentes tipos de clase, los cuales son los siguientes. El código de acceso. El código con lo que viene siendo el código de acceso. No, formatos de paquete. Me la moviste, Alex. A ver, permíteme. No, está cual me la enviaste. Okay. Creo que estos muchachos están. Es que esa parte no me permite. Pensé que Sería de 0.5 milibarrios. ya lo vimos también. Con él. Pero Déjenme pues adelantarles a los no protocolos. tiene una reactivación completa, por así decirlo. No estaría tanto atento a estar conectado con el máster, salto y tiempo. En una transmisión, cada banda específico que será de 64 kilobits por segundo. Esto para 3 canales por dispositivo. ¿Ok? Sí. O sea que el máster se puede estar conectando con 3 canales, pero un solo canal a la vez. Está enviando la información. ¿Ok? Ahora sí, vamos en la frecuencia de saltos. El canal físico contiene 79 frecuencias de radio diferentes. No olvidemos que el Bluetooth son frecuencias de radio, los cuales son accedidas de acuerdo a una secuencia de saltos aleatorios.
Esto quiere decir que se hace una secuencia entre saltos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta que se alinea con alguna frecuencia. El valor de saltos estándar es de 1600 saltos por segundo, o sea que el dispositivo va a estar dando 1600 saltos por segundo hasta encontrar ese canal. El canal está dividido en time slots, que eso lo veíamos en la gráfica anterior, los cuadritos, que son time slots. Pues slots serían ranuras de tiempo. Cada slot corresponde a una frecuencia de salto y tiene una longitud de 625 microsegundos. Cada secuencia de salto en una piconet está determinada por la dirección del maestro, que serían 48 bits en una piconet. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver de otra manera. Todos los dispositivos que estén conectados a una piconet siempre están sincronizados con el canal en salto y tiempo. En una transmisión, cada paquete debe estar alineado con el inicio de un slotty. Un slotty no es más que una duración de 5 time slots. 5 cuadritos dura un slotty. Algo que podemos ver aquí, y es muy importante, el maestro siempre va a iniciar con frecuencias o time slots pares y el esclavo va a responder con time slots impares, y así se va a estar manejando. En la seguridad Bluetooth ofrece tres tipos de seguridad, que sería la verificación de la identidad de los dispositivos con los que se está comunicando o autentificando. También la protección de la información confidencial, que nadie más se interconecta a la conexión que ya hay entre los dispositivos. Y derecho de acceso a los recursos, servicios o autorización. ¿Ok? A continuación estaría mi compañero Carlos. Él les explicará un poco más sobre lo que es la pila de protocolos y hardware y software. Así que le cedo la palabra a mi compañero Carlos. Compañeros, ¿se podría regresar a donde está la imagen principal de la pila de protocolos? Bien, aquí podemos observar lo que se conoce como pila de protocolos. De aquí podemos desglosar lo que serían las arquitecturas de hardware y de software. La de hardware, que comprende desde la radio de Bluetooth hasta el Link Manager, y la de software desde el L2CAP hasta el software de aplicación. Estas pila de protocolos se puede dividir en dos: los protocolos que son propios del Bluetooth y los protocolos adoptados, los cuales nos van a permitir aprovechar otras tecnologías en conjunto con Bluetooth. Siguiente, por favor. Desde el nivel más abajo vemos a la capa de radio. Esta talla de radio es un transceptor que tiene que cumplir ciertas características y funciona a 2.4 GHz de frecuencia, como ya lo mencionaba mi compañero atrás. Se tiene que diseñar, bueno, usualmente es diseñado teniendo en mente un bajo consumo y que va a tener que funcionar en un entorno donde va a haber mucha interferencia, como señales Wi-Fi, microondas, electrodomésticos, otros dispositivos Bluetooth. Por eso es importante la implementación de un sistema como el salto de frecuencias, como ya lo explicaba Alejandro. Siguiente, por favor. Te fuiste muy siguiente. Tú me diste el orden al revés. No, tú. Bien. El siguiente nivel sería el baseband. Lo tenemos en medio por alguna razón. Es el encargado es el responsable de la codificación y la decodificación del canal y del manejo y del control de los tiempos y la sincronización con otros dispositivos Bluetooth. Aquí es donde se
realizan los enlaces del tipo SCO y el ACL, que ya había estado Alejandro. Un nivel más arriba está el Link Manager, controla el establecimiento de la comunicación, la autentificación, encriptado y configuraciones de enlace. Un nivel más arriba se encuentra más la interfaz del host. Es una parte que realiza la función de separar la parte hardware del software. Sí, establece esta interfaz y ofrece una serie de comandos estándar para poder controlar los niveles más inferiores por medio del software. Siguiente. El protocolo L2CAP es un protocolo de adaptación y control de enlace lógico. Este realiza la segmentación y unificación de datos, ya sea desde los niveles más abajo o los niveles superiores. Realiza el multiplexado y multiplexado para poder acceder a los diferentes protocolos superiores utilizando un mismo canal compatible. El siguiente nivel es el RFCOM, emula un puerto serie. Es el por donde van a pasar las comunicaciones a los niveles superiores a partir del L2CAP. Aquí tenemos el SDP, es un protocolo que proporciona un mecanismo el cual va a permitir a las aplicaciones de software descubrir cuáles son los servicios disponibles en el dispositivo Bluetooth y también determinar las propiedades de este. El TCS es un protocolo de control de telefonía, configura y controla las llamadas de voz y de datos. Aquí también debería de agregar los protocolos adoptados. Dependiendo de la bibliografía que se consulte, se va a considerar el SDP y TCS como protocolos propios de Bluetooth o como protocolos adoptados. Añadiendo a estos está, por ejemplo, el TCP, nos va a permitir enlaces a Internet. El PPP es un protocolo más que nada enfocado a redes LAN, que va a permitir conectarnos entre nodos de una red local. O los protocolos de comandos AT, que originalmente fueron implementados para controlar modems por medio de comandos, pero estoy seguro que varios de ustedes ya estarán familiarizados con ellos, ser muy usados en cierta plataforma que no me arriesgaría a mencionar. Y de mi parte sería todo. Muy bien. Pues básicamente es lo que habíamos visto, ¿verdad? Déjame ver esto. Me gustaba el otro, pero desgraciadamente no encontré la versión en español, solamente la versión en portugués. Pero vamos a continuar adelante con nuestro protocolo. Ahí me sirvió para hacer una pequeña pausa que necesitaba y así también descanso la voz. Está larga esta clase, les dije, y a lo mejor hasta nos la aventamos en 2 clases. Pero de todas formas, ya tengo que terminarla porque esta es el examen del segundo parcial, ¿no? Básicamente. Entonces decíamos nosotros que, como decían ahí los muchachos, bueno, el protocolo de Internet es una pila de protocolos, aunque les faltó mucho la explicación de qué estamos haciendo de parte por parte por parte, ¿no? Y como yo pensé que iba a ser más gráfico, es una presentación que ellos hicieron. Como se puede observar, podríamos resumir una conexión Bluetooth como un programa en el ordenador pide conectarse a un dispositivo Bluetooth en el puerto X, o el puerto que tú digas. La librería Bluetooth del sistema habla con el driver Bluetooth y el driver Bluetooth, mediante el HCI, habla con el dispositivo Bluetooth conectado al USB. El driver Bluetooth del protocolo HCI habla con el dispositivo Bluetooth que está conectado al USB. El dispositivo Bluetooth inicia una comunicación por radio con el dispositivo al que queremos conectar. Mediante el canal de control acuerdan el orden en que se van a utilizar. Acuérdate que ese es el código. Mediante un canal, ese es el código como se va a recuperar la información del otro lado. En el que se van a utilizar los 79 frecuencias de radio que tienen disponibles.
ya tienen conectividad, o sea, una vez que se conectan, por lo que la aplicación puede enviar datos mediante Bluetooth, los cuales recibirán el driver Bluetooth e irán a parar mediante el HCI, el enlace entre el dispositivo y el ordenador, al dispositivo Bluetooth, que los convertirá en ondas de radio y llegará al otro dispositivo donde sucederá todo el camino a la inversa, hasta llegar a la aplicación que estás escuchando del otro lado. O sea, previamente toda la aplicación la codifican y la envían, y luego ya que la recibe el otro, la recodifica y la aplica a tu radio. Muy bien. Entonces, nada más que déjame. Bueno, pues hay algunas, ¿cómo se dice? Entradas, pero pues están muy tardadas, ¿no? Vamos a ver, pasamos a lo siguiente. Y aquí tenemos nosotros, mira, ahora sí tenemos la transmisión y la recepción. Este es el host y este es el guest. Bueno, es que puede ser al revés porque se están intercomunicando. Puede pasar de uno ser el host y el otro el guest, y el otro el guest y luego el host, de tal forma que tenemos dos anfitriones, ¿verdad? Comunicándose a través de una señal inalámbrica, que es este wireless que está aquí, entre antena y antena, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tienes todo. Tienes el Bluetooth, tienes el HCI, tienes el Bluetooth hardware, lo que estamos viendo hasta aquí, tienes el otro Bluetooth hardware, lo envía, lo decodifica y ahora sí ya lo puedes resolver o ver de este lado. Luego hace el sentido contrario. Cuando yo estoy, de pronto transmite, entonces este tiene que codificar la información, enviarla por el wireless, decodificar la información y regresar. Entonces aquí te hace una diferencia. Mira, lo que tienes así como cuadritos, como el controlador de banda base, estos dos, eso es hardware. Lo que viene así con rayitas diagonales, todo esto es software. Todo esto es software. Y lo que está en rayitas rojas, así como todo esto que está aquí, es el firmware, o sea, es la parte del diseño, ¿no? Y esto, el bus, el hardware, el bus físico de hardware, pues también obviamente también es físico, es hardware, ¿no? Entonces te dicen, hay unas partes de software, hay unas partes de hardware y hay unas partes de firmware, que es ya lo que viene siendo Bluetooth. Y básicamente eso es ya todo el protocolo de transmisión y recepción de información entre las dos partes. Muy bien. Ahí tenemos, este viene siendo un chip de Bluetooth. Son muy pequeños, ¿verdad? Ya los has visto. El firmware es soporte lógico inalterable. Eso no lo puedes cambiar, no lo puedes modificar. Puedes modificar el software, pero no puedes modificar el hardware o el firmware. Eso es inalterable. En un programa informático que se establece la lógica a más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos del dispositivo de cualquier tipo. Entonces, inalterable es el hardware y el firmware, pero el software sí lo puedes modificar. Pues obviamente la información que está transmitiendo y recibiendo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, íbamos a explicar lo que venía siendo el protocolo de más bien el grupo IEEE o el IEEE, así se le llama. Se conoce por las siglas es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Es lo que significa. Ellos hacen protocolos. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad, pues para mí era como pura sacadera de dinero. Te voy a hacer aquí un paréntesis. Porque cuando estaba en la facultad hace muchos años, hace como 30 años, más de 30 años, pertenecía yo a este grupo porque podías afiliarte. Era un grupo que iba empezando, imagínate. En aquellas épocas, hace 30 años, cuando yo era miembro del IEEE, ni existía el Bluetooth ni el Wi-Fi. Entonces, se diseñaron después, pero este grupo pues es el que lo ha estado, pues los protocolos son los que desarrollan, ¿verdad? Porque son otras firmas las que, obviamente ellos son empleados de alguna de las 5 compañías del SIG, pero trabajan para el IEEE, que es el que hace los estándares.
La IEEE hace estándares. Entonces, el estándar 802.11, ese que fue el de la IEEE, fue el que fue anexado bueno, el capítulo que se dedicó completito para lo que viene siendo el Bluetooth, aunque hay otros protocolos que también maneja la IEEE, que también son de Bluetooth. Muy bien, o más bien protocolos no, la palabra no es protocolo, la palabra es estándar, estándar. Muy bien, conocido por sus siglas en inglés IEEE, he leído IEEE, en Latinoamérica, o IQU en España, porque es IEQ, es que son muy raros los españoles. Entonces, si multiplicas A por A es igual a al cubo, entonces E por E es igual a E al cubo, ¿no? Entonces, I, E cubo. En España, en inglés, Institute of Electrical and Electronic Engineers, es una asociación mundial de ingenieros dedicada a las normalizaciones. ¿Qué es la estandarización? Normalización es estandarización y el desarrollo de áreas técnicas con cerca de 425,000 miembros. Te digo que para mí era como una sacadera de dinero, porque para ser miembro te piden una cuota. Y pues yo era estudiante, y al principio sí te pasaban alguna información, pero pues ahora con internet esa información está disponible en cualquier parte. Entonces, el ser miembro, pues no te garantiza absolutamente nada. Los que vienen ganando son los que pertenecen al instituto y trabajan para el instituto y que reciben las donaciones de maestros y estudiantes y algunas compañías, ¿no? Muy bien. Entonces son cerca de 425,000 miembros y voluntarios en 160 países. Es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro. Pues ellos dicen que no tienen ánimo de lucro, pero pues ¿a dónde van a dar lo que tú pagabas para ser miembro de la IEEE? Pues obviamente eso es dinero y pues sí hay lucro, aunque ellos digan que no. Está formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros electricistas, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros de computación, matemáticos aplicados, matemáticas aplicadas, ingenieros en biomedicina, ingenieros en telecomunicación, ingenieros en mecatrónica, ingenieros en telemática, ingenieros sociales, cibernéticos, software, ingenieros industriales, son un montón, todas las ingenierías que hacen, bueno, todas las ingenierías hacen algo, pero sobre todo las que diseñan son las que están metidas en la IEEE, porque básicamente no tiene que ver con diseño. Muy bien. ¿Quién hizo la IEEE o cuándo empezó? Es una compañía muy antigua, ¿eh? ¿Y quiénes empezaron? Pues gente tan célebre como Tomás Alva Edison, Alejandro, ¿sabes? Pues él inventó la bombilla y otras cosas. Incluso también, pues, era el archienemigo de Tesla y él decía que quería que toda la gente usara corriente directa, no corriente alterna, y decía que la corriente alterna era muy peligrosa. Entonces, lo que viene siendo, pues, obviamente, pues estaba equivocado. Alejandro Graham Bell, dicen que es que es un montón de cosas que dicen, ¿no? Dicen que no inventó realmente el teléfono, que él se apropió, o sea, y es que son gente muy rata, perdón que te lo diga así. Dicen que Alejandro Graham Bell no fue el que empezó con la telefonía. Un muchacho llevó pues era un joven de 20, 30 años, y lleva la información y la presenta en una oficina de patentes. Y él trabajaba en la oficina de patentes. Entonces dicen que este chavo, Alejandro Graham Bell, le fusiló el invento del teléfono y se puso a comercializarlo. Hizo la compañía Bell, precisamente, que todavía en Estados Unidos funciona. Pero tú dices, no, es que fue el inventor del teléfono. Pues no realmente. Y también la inició Franklin Leonard Pope, que él fue el que hizo el telégrafo alámbrico, no el telégrafo inalámbrico. Dice, en 1963, o sea, desde los 1884, ahí empieza. Y en 1963 adoptó el nombre de la IEEE, hasta entonces se llamó IEEE. Y al funcionarse dos asociaciones que venía siendo la AIEEE, o sea, la American Institute of Electrical Engineers,
y el IRE, que esa no era de Estados Unidos, creo que era europea esta. Entonces el Institute of Radio Engineers se juntan y forman la IEEE. Básicamente todo estaba relacionado con radio y telefonía en ese momento. Y pues creaban precisamente sus estándares que ahora conocemos. Según el mismo IEEE, su trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, compartir y aplicar los avances de las tecnologías de la información electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales. Bueno, aquí está. Entonces aquí tenemos algunas simbologías, tenemos el Zigbee, por ejemplo, muy importante. Bueno, ¿cuáles son esas redes inalámbricas que están reguladas por medio de la IEEE? Existen 3 tipos de redes inalámbricas básicas. En realidad son más, pero nos vamos a enfocar a las 3 que maneja la IEEE. Bueno, es que el Wi-Fi también es inalámbrico, es una comunicación, pero no está dentro de esto. Estos tipos de redes inalámbricas son las siguientes. Las personales, que vienen siendo la de protocolo de infrarrojo, como el del circuito, como por ejemplo el control remoto de tu televisión, o cualquier control remoto que tú tengas, está manejada por este grupo. Está el Bluetooth, que es otro grupo, y está el Zigbee, que también es una forma de comunicación inalámbrica. Son 3 tipos. También las redes locales encontramos el popular Wi-Fi, que mencionaba, y finalmente la red más grande, que es de área metropolitana, que es el Metropolitan Area Network. Y ahí se encuentra la WiMAX, o sea, Wi-Fi Max. O sea, porque como es metropolitana, tiene mucha área de cobertura. Los diferentes redes poseen un tipo de norma basada en el estándar IEEE, los 3, y se hablará de manera más adelante, ¿no? Por ejemplo, normas que regulan el Bluetooth. Aquí ya estamos en las normas, ya cambiamos los protocolos, todo lo que vimos hasta ahorita eran los protocolos, y viene ahora sí las normas. La utilización de las normas es a nivel mundial, significa que cada lugar donde vayamos podemos ser conectados de la misma manera. País que vaya vamos a usar el mismo Bluetooth. Para eso funciona la IEEE, para que no se hayan fabricantes haciendo su propio protocolo que no se puede comunicar, o países que utilizan su propio protocolo que no se comuniquen con otros. Las empresas se adaptan a estas normas, lo que significa que no importa la marca o tipo de producto, mientras esté normalizado para la tarea que van a realizar, podremos utilizarla sin ningún tipo de problemas. Tenemos todo normalizado. Y empezamos por la norma básica, que te decía que era la 802.11, que le asignó la IEEE al protocolo de Bluetooth, que es el que la rige. Ahora hablaremos sobre la norma IEEE 802.11. Esta es la norma que regula todo lo que se trata de redes inalámbricas locales, la WLAN. Esta norma regula en general 3 aspectos importantes: la frecuencia de 2.4 a 2.48 GHz, la velocidad de transmisión y el alcance que tiene. Acuérdate de las potencias y los alcances que mencionábamos en la clase 1, 2 y 3. Para un mejor entendimiento se deja un pequeño cuadro compartido. Aquí está. Decíamos que el 802.11 la norma, pero está la 802.11 A, B, C, A, C, N, G. La A regula la velocidad máxima hasta 54 megabits por segundo, o sea, dice hasta aquí llega el Bluetooth. La 802.11b es la velocidad máxima hasta 11 megabits por segundo. Esto maneja hasta 54, esto maneja hasta 11. La AC maneja 1300 megabits por segundo, es muy veloz. Tenemos la G, que maneja una velocidad de 54 megabits por segundo, pero hay una diferencia entre este y este. O sea, no son iguales las transmisiones, porque sí, esa es la velocidad, pero las frecuencias son diferentes entre este y este. Y esta maneja hasta 600 megabits por segundo. Entonces, cada una de ellas cada una de las normas de la IEEE tiene una característica especial.
Muy bien, aquí ya los tenemos explicados, más o menos. Tenemos A, B, G y N. La A maneja una frecuencia de 5.86, que es lo que te decía, hay una diferencia entre la A y la G, que es la frecuencia. Entonces la A maneja 5.86, pero la G maneja, y todas las demás manejan 2.4 GHz. Y sí, esta maneja 54 y esta también, pero la frecuencia es diferente. Porque sí. Entonces la velocidad de megabits son 54, 11, 54 y 600 megabits por segundo para cada uno de los estándares. Y los alcances, pues ahí también cambian, ¿no? Eso estamos hablando de lugares cerrados, no en el aire libre, donde hay muchas interferencias. Pues tenemos el A maneja 45 metros, el B 91, el G 91 también, y el N hasta 70 metros. Muy bien. Seguimos con la norma. Mira, esto es lo que es una red, cómo se van enlazando. Tienen muchos dispositivos enlazados por Bluetooth. Genera lo que se llama una red de área local. Sí. Todo esto se enlaza, entonces es una red de área local. Las estrellas rojas son los maestros. Eso es el que solamente transmite. El master slave, que es el que transmite, recibe. Y únicamente es el amarillo. Y el master slave device, que es solamente el que recibe, es el azul. Esto es el dominio de la Piconet, o sea, lo que viene siendo las pequeñas redes que se entre el PG. Y este es un Piconet, otra Piconet, son varias redes y se están enlazadas por el Bluetooth Link. O sea, hay algunos elementos que son comunes a dos Piconets, entonces esa Piconet se vuelve más grande. Hay algunas otras que solamente tenemos un aparato enlazado con el otro y la Piconet es muy pequeña. Dice, se puede agregar que en la actualidad las normas A, B, G y N trabajan juntas sin conflictos. Otro punto a destacar es que con ayuda de la CSMA-CD, que es el acceso múltiple por escucha de portadora y detección de colisiones. Colisiones es cuando estás enviando información que se empalma. Es la colisión. Dice que en un sistema que permite que los datos no colisionen unos con otros dentro de una red inalámbrica, o sea, que no tengamos mucha pérdida de datos por estar transmitiendo a la misma frecuencia. Otro aspecto importante es la calidad de accesos, el cual puede aceptar un número de 25 a 30 personas o más antes de que se degrade la conectividad. O sea, si aquí, o sea, es como pasa ahí en el CEDETIS, que ¿por qué no se te da la clave del Wi-Fi a todos los alumnos? Porque luego colapsa, se degrada. Luego ya nadie se puede conectar bien porque hay mucha gente conectada, ¿no? Aunque esto depende del equipamiento y distribución de la red por medio de otros puntos de acceso a servidores. Tenemos la otra norma que es la 802.15 y aquí tenemos básicamente las redes de áreas, las áreas que es el PAN, es solamente aquí en el sistema. Tenemos el LAN, que es el Local Area Network, que un poquito más adelante tenemos el MAN, que viene siendo el Metropolitan Area Network, que es una red de área metropolitana. Y tenemos el RAN, que es la red de área regional, que ya podríamos estar enlazando incluso varias ciudades, si tú quieres, ¿no? Entonces esos estándares están dados por la IEEE 802.1 y la .15. Se fue diseñada con el fin de lograr una transferencia eficiente y rápida de datos WPAN o Wireless Personal Area Network o redes inalámbricas de área personal. Existen diferentes tipos de esta red en las que están incluidos el Bluetooth y el Zigbee. O sea, abarcan otros, ¿verdad? No solamente el Bluetooth. Pero nos enfocaremos en la primera para ser más utilizada en la actualidad, que es, aquí tenemos el 802.15. Dice, entre los aspectos más importantes se ve que podemos mencionar la transferencia, el alcance por tipo y la frecuencia. Ya sabemos qué es eso. Bluetooth trabaja bajo la norma 802.15.1 y sus estándares están orientados a velocidades de hasta 16 megabits por segundo. Trabaja a una frecuencia de 300 MHz, 2.4 GHz y 3 GHz, son tres frecuencias básicas.
Finalmente hay tres tipos de redes inalámbricas Bluetooth, tres tipos que abarca 1 metro, tipo 2 que abarca 10 metros, que ya habíamos visto, son las clases, ¿no? Las clases de alcance. El tipo 2 que abarca 10 metros y esta es ampliamente utilizada, que es la que usamos nosotros. Y el tipo 1 que abarca 100 metros. Esta no te digo, aquí yo no la conozco. También se puede destacar otro punto que es el acceso a usuarios, el cual es alrededor de 8 conectados antes de que decaiga la calidad de la conexión. La 802.16, otra norma, es el estándar creado por la WMAN, redes inalámbricas de área metropolitana, con el nombre de WiMAX. Permite acceso hasta de 50 y 80 kilómetros. Obviamente tienes que usar una antena, ¿sí? Y esa antena, pues estamos hablando aquí ya de una telefonía inalámbrica, por ejemplo, como para transmitir y recibir Wi-Fi también. Dice, muy bien, que permite unos accesos de 50 a 80 kilómetros y velocidades que pueden llegar a 1 gigabit por segundo y funcionan a las frecuencias de 2 hasta 11 GHz y 11 a 66 GHz. Se puede dar a entender que WiMAX, o sea, en la red de área metropolitana, con una gran red inalámbrica constituida de pequeñas WLAN, o sea, tenemos muchas local area networks, una local area network, y todas esas local area networks conforman lo que viene siendo una WLAN o una red de área metropolitana. Ahí se están enlazando. Tenemos dos antenas y aquí tenemos esta antena abarca esta área, esta antena abarca esta otra área, tenemos un área común, ¿sí? Y todo lo que está en rojo es el Wi-Fi, para Wi-Fi. Luego, dentro de eso, pues ya puede haber una conexión de tipo Bluetooth, pero eso es para explicar lo que viene siendo la norma 802. No todas las, te explicaba al principio, no todas las normas 802 es para Wi-Fi, pero hay un apartado para Wi-Fi. Aquí estamos centrándonos en las diferentes normas que hay. Esto ya es para metropolitana, red de área metropolitana, y básicamente lo que estamos traduciendo ahí es una especie de Wi-Fi hasta telefonía inalámbrica. Aquí tenemos telefonía inalámbrica, en la 802.16 tenemos las antenas, tenemos el internet y tenemos los puntos de acceso. ¿Sí? El suscriptor de internet que tienes aquí, donde ese es tu receptor de internet que llega desde la señal desde la antena y de ahí ya sale un Ethernet que llega a un punto de acceso, ahí se conecta el teléfono a tu modem y tienes un punto de acceso donde tenemos Wi-Fi para tu computadora, Ethernet para tu computadora desktop, no para tu laptop. O sea, para conexión alámbrica, vaya. Porque te quiero decir, Ethernet es conexión alámbrica. Y pues básicamente es eso, ¿no? No te voy a explicar más porque está muy largo, pero lo puedes leer en tu casa con más detenimiento. Ya te mandé esta presentación. Y aquí termina, muchachos, ya para no cansarnos tanto. Te decía que era una clase muy pesada porque era mucha teoría. Y técnicamente hasta aquí terminamos con el segundo parcial de domótica. Te voy a mandar el examen, yo creo que para el miércoles. O creo que ya lo tienes, no estoy muy seguro si ya lo tienes. Creo que ya te lo envié, nada más que tú lo vas a poder ver hasta el jueves del examen y ya lo puedes presentar. Acuérdense que el día de mañana, déjame dejar de transmitir. Acuérdense nada más que el día de mañana no voy a dar la clase así, pero en tu Edmodo va a aparecer un video sobre un programa que no terminamos, que era que eran 3 estaciones, no sé si lo vieron. Te voy a enviar el programa y estas 3 estaciones las vas a automatizar. De todas formas, va a ser la clase del jueves, esa clase automatizada. Y te voy a mandar una asignación. También aquí te voy a mandar una asignación sobre lo que estamos haciendo en este momento. Que tú vas a hacer una presentación similar a esta y la vas a enviar por un protocolo de internet. Quizás solamente sea un cuestionario sobre los protocolos y sobre eso me voy a basar para el examen que vas a contestar el próximo jueves.
Todas esas preguntas hasta aquí, chavos. Ya pasaron la asistencia, ya se apuntaron en la lista. ¿Sí o no? Hola, Sí, hola. profe. Sí. Muy bien. Entonces, por favor, chequen pasado mañana, mañana el video y hacen la presentación, la secuencia, el proceso por pasos, todos los pasos que tienen que hacer y me lo envían como tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, también espérate la asignación de esta materia, que viene en la parte de puntos, que es la segunda parte, que es, quizá lo haga a manera de cuestionario y luego ya te pones a resolver y me lo mandas. Y hasta ahí ya terminamos el segundo tercio. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Para empezar con Wi-Fi la próxima semana y ya eso es del tercer tercio. Bueno, nos vemos, chavos. Oiga, profe, la grabación. Ay, perdón, gracias. Entonces.